La versión contemporánea dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo, que hablen lo mismo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir, de una misma mente y en un mismo parecer. El domingo pasado prediqué acerca de la unidad del cuerpo y de que cada uno de nosotros somos miembros diferentes unos de otros, pero que estamos conectados para formar lo que es la iglesia local, en este caso Casa de Vida. Tú has sido traído por Dios, la voluntad de Dios te ha traído de maneras diferentes a cada uno, aún de naciones diferentes, en tiempos diferentes, pero permanecer en el cuerpo es aceptar de que a Dios le pareció a su manera, conforme a su sabiduría, ubicarnos a cada uno en el lugar para cumplir una función dentro del cuerpo de Cristo. Di conmigo: yo soy cuerpo. Decirle que está a tu lado: vos sos miembro, yo soy miembro, somos diferentes, pero parte del mismo cuerpo. Y usted sabe que como iglesia, como la novia de Jesús, como el sueño de Dios, el plan de Dios para esta tierra, una de las características que tienen que definir el cuerpo de Cristo es la cultura en la cual va a vivir. La cultura no es otra cosa que un conjunto de normas, de costumbres, de formas y de maneras de hacer la vida. Cada país en Sudamérica, por más que hablamos el mismo idioma, hablamos el castellano, cada nación ha desarrollado su propio acento, ha desarrollado sus propias frases, ha desarrollado sus propias maneras de expresarse. Hay palabras en Uruguay que no son ofensivas, pero que si se dicen en otro país de Sudamérica son muy ofensivas. Y hay palabras que no son nada ofensivas en otro país, pero que aquí son sumamente ofensivas. En el reino de Dios entendemos de que hay un lenguaje. El lenguaje que el apóstol Pablo nos está diciendo: hablen todos una misma cosa. Hablen todos un mismo lenguaje. Porque no es lo mismo el idioma que el lenguaje. Podemos hablar el mismo idioma, pero si tenemos un lenguaje diferente, no nos vamos a entender. Es más, nos podemos llegar a dividir. Nos podemos llegar a ofender unos con otros, discutir hasta llegar a un punto de pleito, de pelea y separarnos. Pero eso es contra natura, es ir contra el diseño de Dios para la iglesia. Los miembros de Cristo permanecen unidos. Y una de las formas en que Dios mantiene unida a una iglesia, a su iglesia, es usando lenguaje. El lenguaje del reino de Dios es único. Y el lenguaje del reino de las tinieblas también es único. Preste atención y anote esto. ¿Usted sabe qué lenguaje se habla en el infierno? ¿Usted sabe qué lenguaje habla Satanás? ¿Usted sabe qué lenguaje habla el diablo? El infierno habla acusación, pero el cielo habla intercesión. El lenguaje del reino de las tinieblas es la acusación. Él es el acusador de los hermanos por excelencia. Pero el lenguaje del reino de los cielos, el lenguaje que Cristo Jesús vino a enseñarnos en la tierra, es un lenguaje intercesor. Babel cayó por la división de su lenguaje. Esto lo prediqué hace unos domingos atrás. Y tome nota, los que son sabios siempre toman nota. Repito, los que son sabios siempre toman nota. O le sacan una foto a la placa. El lenguaje se utiliza para desarrollar la cultura. La cultura es lo que genera el ambiente. Y según el ambiente, crecerá o morirán las semillas que en ese ambiente se planten. Nuestros países en América Latina son tan diversos. Yo tuve la oportunidad de viajar por todo Sudamérica. Me falta Colombia y me falta Venezuela. Pero ya voy a estar pronto por ahí si Dios quiere. Pero cada país es diferente. Es tan increíble cruzar un puente, llegar de un aeropuerto a otro, salir de las fronteras, entrar a la ciudad. Es increíble cómo hablando el mismo idioma somos tan diferentes, tan distintos. Y todo empieza en el lenguaje. Ahora, Dios nos está diciendo que aquí en casa debemos hablar la misma cosa. Todos, para evitar divisiones. Entonces, todos debemos hablar el mismo lenguaje en esta casa.
Nuestro lenguaje va mucho más allá de nuestro idioma y esto se explica de esta manera. Nuestro lenguaje es la expresión de lo que nosotros somos. Nuestro lenguaje es la manifestación de lo que nosotros creemos. Nuestro lenguaje es nuestra carta de presentación de quiénes somos nosotros. Entonces, en Casa de Vida, si nosotros estamos diciendo que el lenguaje de nuestra casa tiene que ver con que somos una iglesia alegre, su pastor es alegre, la iglesia es alegre, esta casa es la casa más alegre de esta nación, no puede pasar que en la puerta de entrada quien te reciba te ponga cara de culto. ¿Viniste? ¿Te vas a seguir congregando acá? O que en la alabanza nuestras voces, nuestros músicos estén con cara de limón chupado. Yo no sé qué le pasa a los músicos de las iglesias en el mundo. A iglesia que voy parece que los músicos tuvieran raíces de amargura. Porque es increíble, yo he ministrado en muchas iglesias y en toda iglesia que voy a ministrar, por lo general, el músico es como que se cree un ser angelado, un ser superior, un ser que ya están más allá del gozo. Entonces no necesitan gozarse, el pueblo tiene que gozarse, ellos tienen que estar. Y los bateristas por lo general son los más aburridos. Gracias a Dios que en casa esa es la excepción. ¿Cuántos dicen amén? Defendamos a nuestros músicos. Nuestros músicos tienen que hablar el mismo lenguaje de nuestra casa, tienen que ser los primeros en sonreír, los primeros en danzar, los primeros en alabar. Yo aprendí algo, yo no tengo derecho a predicarte si yo no alabo contigo. Yo no tengo derecho a predicarte si yo no adoro contigo. Yo no tengo derecho a poder enseñarte nada si no te doy el ejemplo primero. ¿Cómo te voy a decir que el gozo del Señor es tu fortaleza si yo vivo amargado? Si mi cara está triste, si mi semblante está caído. Pastor, ¿usted no tiene problemas? Claro que los tengo, pero he aprendido que mi cultura está por encima de mi circunstancia. Mi lenguaje tiene que estar por encima de mi circunstancia. ¿Usted quiere saber qué lenguaje tiene una persona? Golpéele en el dedo gordo con un martillo y va a saber qué lenguaje tiene. ¡Ay, bendito Jesús, alabado sea tu nombre! ¿O qué lenguaje sale? Entonces escuche. El liderazgo de esta casa debe tener un mismo lenguaje. Aquí en Casa de Vida tenemos hijos de Dios que son de otras naciones. Sus acentos nos delatan de que son extranjeros. Su forma de hablar, sus palabras. Pero en Casa de Vida, tu acento no te hace extranjero. Lo único que te puede hacer extranjero en esta casa es tu lenguaje espiritual. Porque hay uruguayos aquí que son extranjeros. No están en nuestro lenguaje. Se pueden congregar hace años con nosotros, pero aún su lenguaje no ha cambiado. Y cuando lo escuchas hablar, te das cuenta de que no es de esta casa. Es una visita, es un forastero que está de pasada. Sin embargo, hay personas que aunque vengan de las naciones más recónditas de la tierra, apenas pisan esta casa, comienzan a hablar nuestro lenguaje y decimos, ¿cómo puede ser que este tenga un mes en la casa y ya habla igual que nosotros? Porque el lenguaje del reino es único. Se habla acá, se habla en la China, se habla en Taiwán, se habla en Estados Unidos. En todos lados el reino es uno, su lenguaje es uno y el lenguaje del reino es la intercesión, no la acusación. La queja, el reclamo, el chisme, la murmuración son señales de que tú eres extranjero en esta casa. Lo que posteas en tu Facebook, la manera en que te expresas, la manera en que hablas, los contenidos que compartes, eso demuestran si eres extranjero o si eres de esta casa. Si eres de este reino o eres del otro reino. Digan conmigo, ay, ay, ay. Escuche, nosotros en la cultura del reino de Dios no hablamos de problemas. No nos inducimos el desánimo cuando hay desafíos y circunstancias adversas. El reino de los cielos se encontró con un gran problema, el pecado de Adán y de Eva.
aparentemente rompió el diseño original de Dios para esta tierra. Todo comenzó con un hombre y con una mujer, desposados para formar una gran familia. Entró el pecado, entró el chisme, entró la murmuración. La serpiente le empezó a lamer el oído a Eva y a querer confundirla hasta que lo logró. Desobedecieron a Dios, hablaron otras cosas y se alejaron. Dios vio el problema, pero no habló del problema por años. Desde el día uno le dijo a la serpiente: mañana del vientre de una mujer alguien va a nacer. Tú le vas a morder en el calcañar, pero él te va a pisar la cabeza. Dios ya tenía la solución en el mismo día que se desató el problema. Y cuando vino Jesús al mundo, Jesús se encontró con muchos problemas en la tierra, pero a ninguno de ellos le prestó atención, sino a una sola cosa: llegar a la cruz. Llegar a la cruz. Y en la cruz, aun cuando todos lo acusaban, aun cuando todos murmuraban, aun cuando todos los maldecían, Él habló el lenguaje del reino. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, no tienen ni idea de lo que están haciendo, pero tú y yo sí sabemos lo que estamos haciendo. Hemos venido a traer el reino. Por eso el Padre, cuando envió a su Hijo, el mensaje del Hijo siempre fue: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Él vino a traer la cultura del reino primero, a morir en la cruz, resucitar al tercer día y luego heredarle la cultura del reino a su iglesia. ¿Saben cómo termina la historia de la creación? Lo que falló en Adán y Eva lo vamos a completar tú y yo, casándonos como la iglesia con Jesús, en una boda espectacular. Nosotros no hablamos de los problemas, hablamos de las soluciones. Dígaselo. Nosotros no hablamos de los problemas, hablamos de las soluciones. Hay personas con problemas y hay personas problemáticas. Las personas problemáticas lastiman el cuerpo. Las personas con problemas aún no han aprendido el lenguaje. Cuando aprendas el lenguaje, vas a darte cuenta que las soluciones que Dios tiene para ti son mucho más grandes que tus problemas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Número uno, hablar una misma cosa, un mismo lenguaje. ¿Y cuál es el lenguaje de la iglesia? Aquello que está definido por la visión, por la misión y por los valores de la casa. Nuestra visión, nuestra misión y nuestros valores definen el lenguaje de nuestra casa. Dos, evitar la división. Evitar la división es que en casa la persona que está a tu lado es diferente a ti. En muchas cosas. Tiene un cuadro de fútbol diferente, simpatiza por una corriente política diferente, tiene gustos de comida diferentes, tiene un estilo extraño de vestirse diferente al tuyo. Pero en la iglesia nosotros no nos separamos por lo diferente. Hemos entendido que hay unidad en la diversidad. Que algunos son oreja, otros son nariz, otros son ojos, otros son pie, otros son uña, otros son... Pero todos estamos conectados en un mismo cuerpo, a pesar de las diferencias. Quiero que le digas al que está a tu lado: me bendice que seas tan diferente a mí. Porque si hubiera dos como yo, estaríamos en problemas. Dale, sé humilde, decile. No si vos te crees la princesa del cuento de hadas y vos el príncipe azul. Te vas a ver al espejo un día y vas a reconocer que sos Shrek y Fiona. Porque algunas son algo de día y otra cosa de noche. Pero ese es otro mensaje que no voy a predicar ahora. En tercer lugar, nuestro lenguaje es atacado cuando damos lugar a las comparaciones. En el reino de Dios no debemos compararnos ninguno con otro. De eso hablé de entre casa. Entrar en el terreno de las comparaciones es entrar a una tierra infértil y de muerte emocional. Yo no puedo compararme contigo porque tu diseño, tu función, tus dones, tus talentos son diferentes a los míos. Pero he entendido en mi lenguaje que si logramos hablar la misma cosa, tú y yo juntos, unidos, somos mejores y más fuertes. Repito, unidos somos mejores y más fuerte. El diablo quiere poner diferencias y divisiones entre nosotros en la familia en primer lugar. Separar el corazón de los padres con los hijos,
y trasladar esa misma miseria a la iglesia. Quiere separar al hombre, a la mujer, al esposo y a la esposa y trasladar esa misma miseria a la iglesia. ¿Saben cuáles son los mayores problemas que tenemos en la iglesia? Problemas no resueltos de tu infancia, problemas no resueltos de tu adolescencia, problemas no resueltos de tu identidad que no sabes manejar en tu casa y la trasladas a la iglesia. Por eso tenemos como visión que para ser una iglesia saludable, primero tenemos que trabajar en casa para ser saludables. ¿De qué te sirve ser un cristiano amoroso en la iglesia y ser un desgraciado en tu casa? ¿De qué te sirve servirle a todo el mundo en la iglesia y no hacer nada por tus seres queridos en casa? Tenemos que ser congruentes, sensatos. Tiene que haber, la palabra no me sale. Coherencia, gracias. Tenemos que ser coherentes. Por eso en la iglesia tú recibes herramientas de la fe para trabajar en casa. Y los frutos de tu casa se verán en la iglesia. Siempre se trabaja desde casa. Entonces debemos llevar nuestro lenguaje a casa y de casa a la iglesia y de la iglesia a casa. Cuando queremos construir una iglesia que marcará una diferencia, y hoy Casa de Vida, quiero decirte, vas a marcar una gran diferencia en esta nación y en las naciones de la tierra, debemos gestar una mentalidad y un sentir de común acuerdo. Y esta se rige y es comunicada por los pastores, claro que sí, pero no es mi lenguaje, es nuestro lenguaje. La iglesia del Señor es una embajada del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Cuántos creen en eso? Todos tenemos un lugar y estamos conectados como miembros de un cuerpo que necesitan entender su lugar y aceptar su función tal como a Dios se le ha parecido mejor. Esa unidad se mantiene cuando hay un mismo lenguaje. Ahora presta atención con esto. Estoy terminando. Jean, para que vean que es verdad. ¿Qué palabras debes aprender y qué otras debes desaprender para estar conectado al cielo y a nuestra iglesia? ¿Qué palabras debes desaprender y qué otras debes aprender para estar conectado al cielo y a nuestra iglesia? Aquellas personas que vienen de un trasfondo diferente, y todos venimos de un trasfondo diferente. Algunos conocimos al Señor en otra iglesia local, con otras costumbres, con otras normas. Muchas cosas de las que nosotros hacemos en casa, en la iglesia en la cual yo me crié de pequeño, era para que me colgaran de una soga de esa cercha. Porque el lenguaje de cada iglesia es diferente, lamentablemente, y a su vez, gracias a Dios. Repito, el lenguaje de cada iglesia es diferente y a su vez, gracias a Dios. Porque lo que nos identifica a nosotros, ser de una nación, es nuestro lenguaje, más que nuestro acento. Entonces, hay palabras que hemos aprendido y aquello que aprendemos y heredamos va a afectar nuestra identidad, porque nuestra identidad se conforma de lo que heredamos y de lo que aprendemos. Si tú en casa, en tu familia, o de la iglesia en la cual tú venías hace mucho tiempo, aprendiste a hablar de cierta manera, ese lenguaje va a inducir tu comportamiento. Tu conducta va a exponer lo que es tu lenguaje en casa. El lenguaje no se puede esconder, el lenguaje se ve, es visible, se oye. Nosotros debemos basar nuestra identidad aquí en Casa de Vida Iglesia, no conforme a la cultura de nuestra tierra, no conforme a la cultura del apellido de tu familia. Porque en esta casa hay hijos de Dios nacidos en Uruguay. Hay hijos de Dios nacidos en Argentina. Hay hijos de Dios nacidos en Colombia, en Brasil, en Venezuela, en Puerto Rico. En Brasil, dije, ¿no? En Cuba. Pero ya no tenemos esa cultura aquí en la iglesia. En la iglesia del Señor,
Nuestra identidad no está basada en la cultura de la tierra, está basada en la cultura de aquel que nos ha adoptado y nos ha dado documentos oficiales que llaman Hijo de Dios, sellado con la sangre de Cristo Jesús. Y nosotros hoy tenemos que aceptar que en esta tierra, dice la palabra, somos forasteros, estamos de paso, pero hemos venido enviados por el Señor en su iglesia, su eclesía, su embajada, a establecer la cultura del reino en medio de una tierra hostil, contaminada por el pecado, contaminada por la violencia, contaminada por la división, contaminada por la injusticia, contaminada por tantas cosas. Usted sabe que una embajada puede estar dentro de un territorio de otro país, pero ese territorio, esa parcela amurada, esa parcela protegida, aunque esté dentro de otro país, responde a la cultura, al gobierno del país del cual la envió. Tú y yo estamos en esta tierra como embajadas celestiales. Aunque estemos en una tierra contaminada por el pecado, donde tú y yo vamos, establecemos el reino. Y el reino se tiene que establecer con el lenguaje. Lo primero que hacían los imperios que habían tomado por esclavos a Israel, lo que hacían era sacarlos de su tierra y mezclarlos con el lenguaje de otras naciones. Porque si entonces ellos perdían su lenguaje, perdían su identidad. Nosotros en la tierra no podemos perder nuestro lenguaje. No nos podemos mezclar con las tinieblas. No nos podemos mezclar con el pecado y con las intenciones del diablo de matar, robar y destruir su propósito con la iglesia. Y el propósito de la iglesia es hacer discípulos, extender su reino y cuidar de su pueblo. Dice la palabra en Mateo capítulo 13, versículo 34. Perdón, Mateo capítulo 12, versículo 34. De la abundancia del corazón habla. De la abundancia del corazón habla. Entonces presta atención. De lo que llenes tu corazón, te delata tu lenguaje. De lo que llenes tu corazón, te delata tu lenguaje. Si no estás llenando tu corazón con la palabra de Dios y la oración, ¿qué lo estás llenando entonces? Hay mucho cristiano que es nominal, pero no es genuino. ¿Viste cuando vas a la feria? O cuando vas a diferentes mercados y vos ves la marca Adidas, Nike, Puma. ¿Ves la marca? Y está a 200 pesos uruguayos, 300 pesos uruguayos. Y el que te lo vende, ¿qué te dice? Esto es original, posta a posta. Vos lo agarrás y ya cuando lo agarrás te empiezan a picar los dedos de la mano. Porque te das cuenta que el material, la costura, no es original. Es una copia, es una imitación, es nominal, pero no fue creada, no tiene la esencia, no es realmente lo que dice ser. Nosotros como cristianos en este tiempo tenemos que ser para el mundo lo que somos y no una copia barata de algo o de alguien al cual representamos, que es Cristo Jesús y su reino. ¿Cómo vamos a cambiar? Empezando con nuestro lenguaje.